Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Uribe Betancur, soy médico internista nefrólogo, coordinador del programa de posgrado de nefrología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy gustoso de estar con ustedes en esta presentación. Muchas gracias al comité académico por la invitación. Este es el contenido al que nos vamos a referir a través de la charla. Vamos a empezar recordando que la enfermedad renal crónica es hoy un problema de salud pública mundial y en la mayoría de los pacientes, son muy pocas las excepciones, donde la prevalencia de la misma va en un crecimiento exponencial y donde Colombia no es la excepción. De otro lado, sabemos que la prevalencia de la diabetes mellitus es un problema de tipo igualmente incremental. Hoy hay más de 537 millones de personas en el mundo. ¿Y cuál es el problema que esto representa? Que un 20 a 40% de ellos van a ser una enfermedad renal diabética. Y de estos, un 33% van a llegar a requerir terapias de sustitución renal. Y esto no tiene solo la implicación de la diálisis, sino lo que representa en costos para los sistemas de salud, costos económicos, además de los costos sociales para el paciente. Si nosotros miramos, en Colombia, como en muchos otros países, la principal razón para que los pacientes lleguen a diálisis está dada por la enfermedad renal diabética. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay más pacientes? Porque muchos de ellos, tal vez la mayoría, no llegan a diálisis porque fallecen en el camino. ¿Y qué es lo que está dando esto? En la medida en que la enfermedad renal va avanzando, y si ustedes lo ven aquí, cuando hablamos de tasas de filtración glomerular de 75% o menos, la pendiente entre enfermedad coronaria, muertes de causas cardiovasculares se elevan de una manera progresiva. De la misma manera, cuando la microalbuminuria empieza a hacer incremento en fases inclusive muy tempranas, como 10 miligramos por gramo, ya los pacientes empiezan a tener mayor riesgo de mortalidad. De aquí que esto es una enfermedad que va mucho más allá del solo control glucémico. El paciente diabético con enfermedad renal diabética o aún en general la enfermedad renal crónica, estos pacientes cargan una gran cantidad de riesgo cardiovascular. Y es por eso que muchos de ellos no alcanzan a llegar a diálisis porque fallecen en el camino. De aquí que los objetivos se han venido cambiando a través de la historia. En un principio, cuando se manejaba el paciente diabético, por un lado, los endocrinólogos hacían el control glucémico, mientras los nefrólogos intervenían en tratar de retardar la enfermedad renal diabética y su llegada a diálisis. En ese proceso murieron muchos pacientes. Más adelante, y con todas las visiones que se fueron dando, se vieron intervenciones mucho más efectivas. Ya no solo era detener y retardar la progresión de la enfermedad renal para los nefrólogos, sino que se hiciera un ingreso programado a los pacientes que llegaran, que lo hicieran de una manera en mejores condiciones. Y por el otro lado, el control glucémico ya no era solo la hiperglicemia, también había que evitar la hipoglicemia. Entonces todo esto fue llevando a depurar mucho más ese manejo a lo que hoy vamos llegando y que van cambiando significativamente el manejo a través del tiempo. Y es que más que solo el control glicémico o retardar la progresión de la enfermedad renal, vamos a dirigirnos hacia el riesgo cardiovascular, las comorbilidades del paciente y mejorar la calidad de vida. Y todo esto haciéndolo desde el inicio del diagnóstico del paciente, donde en el escenario un actor principal es el médico general, que hace todo el enfoque y el inicio del manejo con todo el soporte, ya no solo del endocrinólogo y el nefrólogo, sino un enfoque fundamental interdisciplinario con los cardiólogos. Y si nosotros miramos la perspectiva histórica en términos de progresión de la enfermedad renal, ha venido avanzando desde pérdidas por encima de 10 mililitros por minuto año cuando no había intervenciones directas. Luego esto empieza a reducirse con el uso de los inhibidores de la ECA y de los ARA2, y hoy vamos teniendo unos pilares
que van acompañando ese bloqueo del RAS, como son el uso de los inhibidores SGLT2 y los nuevos antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide al que nos vamos a referir. Pero para hacer todo esto necesitamos hacer intervenciones desde el punto de vista clínico efectivas. Si nosotros vemos en esta tabla de la cuenta de alto costo del último reporte, estamos viendo que el gran número de pacientes diabéticos o diabéticos e hipertensos que no han sido ni siquiera estudiados para enfermedad renal crónica está por encima de los pacientes que ya tienen ese diagnóstico. Y ustedes ven ahí ese número de una manera significativa y esto es lo que vamos a tener que cambiar. De hecho, las últimas guías de la ADA ya hacen recomendaciones estrictas frente a cómo debemos hacer seguimiento y diagnóstico en estos pacientes. De esta manera, si nosotros miramos las tablas de calor que han recomendado desde el 2012, las guías CADIGO, posiblemente vamos a tener que hacer en algún momento unas modificaciones. ¿Por qué? Porque esos pacientes con tasas de filtración glomerular no por debajo de 60, sino por debajo de 75, empiezan a cambiar su riesgo cardiovascular, así como los pacientes con albuminurias, relaciones albuminurias, creatinurias mayores de 15, empiezan a aumentar su riesgo cardiovascular. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así y ser mucho más precoces en la intervención? Porque no todos los pacientes son iguales, ni todos los pacientes evolucionan igual. Ya sabemos que tenemos diferentes fenotipos y que todos esos pacientes pueden tener un curso de enfermedad completamente diferente. De tal manera que necesitamos enfocarlos desde el principio para poderlos intervenir de acuerdo a la forma como ellos estén progresando. De esta manera, creemos que es la intervención primaria la que va a lograr hacer la diferencia en el manejo de la enfermedad renal diabética. Y de aquí aparecen entonces los pilares del manejo. Y en los pilares del manejo tenemos que empezar por las bases. Ya sabemos que la patogénesis de la enfermedad renal diabética es una patología, es una patogenia compleja, heterogénea y multifactorial. Cuando nosotros miramos los pilares, nosotros sabemos que hay pilares antiguos, sabemos que hay pilares que tienen que ser renovados, tenemos que ver que hay pilares que hay que hacer nuevos y todo esto es lo que ha permitido la evolución de la enfermedad renal. Pero todos estos pilares van sobre una base y estas bases en el manejo de la enfermedad renal diabética se han estado olvidando y los tenemos que retomar. Y si ustedes ven el manejo dietario, la actividad física, dejar de fumar y el control de peso, no han pasado a la historia. Por eso seguirán siendo las bases y si queremos hacer intervenciones efectivas en nuestros pacientes, las tenemos que tomar, porque retomando todas estas bases, nosotros vamos a poder construir y mantener esos pilares en el tiempo. Hablemos entonces de los pilares existentes. Nosotros sabemos que en la intervención de la enfermedad renal diabética hemos trabajado muy duro en todo lo que tiene que ver con la parte hemodinámica. Y aquí estamos hablando del bloqueo RAS, el uso de los IECAS, el control para el control no solo de la presión arterial como primera línea de tratamiento para estos pacientes, sino para el control de la presión intraglomerular. Adicionalmente, independiente del manejo metabólico de los inhibidores de la SGLT2, sabemos que tienen un impacto hemodinámico importante. Yo no me voy a detener en ellos porque el doctor Jorge Rico se va a detener en ellos, pero quiero recordarles que ese bloqueo RAS y ese tratamiento que siempre inicia con los IECAS o el OASARA2, tenemos que manejarlos con mucho detenimiento. No porque empiece a incrementar un poquito los niveles de potasio en la sangre, no porque se empiece a incrementar la creatinina en algunos puntos lo vamos a suspender. Hay estrategias y están adecuadamente publicadas y las vemos en muchas partes donde podemos hacer otras intervenciones antes de suspenderlas porque esto debe ser un procedimiento de último recurso. Hoy seguimos recibiendo pacientes diabéticos de mucho tiempo sin ninguna contraindicación, sin un inhibidor de la ECA o un ARA2.
Esto efectivamente sobre la parte hemodinámica. Por el otro lado, tenemos algunos pilares que se han ido reforzando o se han ido reconstruyendo. Y vamos a ver, a pesar de que es un draft y no ha sido publicado las últimas recomendaciones de CADIGO, ya próximamente vamos a ver unos cambios. Y si bien la metformina ha sido el pilar en el manejo metabólico del paciente, ya vamos viendo que los inhibidores SGLT2 desde tiempo atrás, desde la publicación del 2000, vienen como primera línea del manejo del paciente. Ya en estas revisiones vamos a ver que el peso de los inhibidores SGLT2 está por encima y se constituye en ese segundo pilar o en ese segundo fantástico. Sabemos que en el control metabólico entonces es importante y no nos vamos a poder olvidar de él y tenemos que seguir enfocándonos hacia el control metabólico del paciente, pero no es el único punto. Esa parte glucocéntrica no es la única y tenemos estrategias para hacer manejo específico de acuerdo a las necesidades de cada paciente y donde como primera línea, ya lo habíamos dicho, están los SGLT2 a los que no me voy a referir. Ya sabemos todos los beneficios que tiene a nivel de corazón, a nivel de los vasos sanguíneos y por supuesto en el riñón y que después el doctor Rico nos va a contar. A pesar de todo eso y la combinación de los SGLT2 con los IECAS o los ARA2, sigue existiendo un riesgo residual alto y nuestros pacientes siguen falleciendo y evolucionando hacia una enfermedad renal crónica. Hablemos entonces de esos nuevos pilares. ¿Cuáles son esas cosas que están saliendo de la olla y ahora están calientes? Y vamos a hacer una referencia hacia el antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo. ¿Y qué es lo que pasa? Desde antes se ha hablado del factor inflamatorio y la fibrosis en la enfermedad renal diabética, pero no se había manejado como un objetivo específico en el manejo de los mismos y hacia esto se dirige esta actividad. Y si nosotros revisamos las últimas publicaciones, ya se habla no solo en la progresión de la enfermedad renal, sino que vamos a tenerle que hacer una intersección o una unión con el riesgo cardiovascular con el uso de los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Y en particular dirigidos hacia la reducción de la inflamación y la fibrosis en estos pacientes, que es lo que finalmente los dirige hacia la enfermedad renal terminal y a todo ese compromiso cardiovascular. Pero esas vías aparecen por otros lados a los que habitualmente estamos acostumbrados. Y vamos a hablar de lo que se llama la sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Y es que en algunas patologías, la diabetes mellitus, la misma enfermedad renal crónica, en la enfermedad cardiorrenal, la sobreactivación del receptor mineralocorticoide desencadena una reacción inflamatoria, oxidante y fibrótica que finalmente lleva a la disfunción renal y cardiovascular. Y en estas enfermedades, la activación de los receptores mineralocorticoides se dan por múltiples mecanismos, pero esos mecanismos todos van a llevar a inflamación y fibrosis con daño renal a nivel de diferentes estructuras, el daño vascular y el daño cardíaco. De esta manera, que si sabemos ya que la sobreactivación del receptor mineralocorticoide contribuye a la inflamación y a la fibrosis, entonces, por supuesto, tiene que ser un potencial blanco de tratamiento. Y bloquear esa sobreactivación del receptor puede prevenir resultados adversos renales y cardiovasculares que están mediados por vías inflamatorias y fibróticas. Los antagonistas del receptor mineralocorticoide son muchos. La mayoría conocemos particularmente los esteroideos y en particular la espironolactona. Un poco menos, pero conocidos por todos, la eplerenona. Pero tenemos otros que son los no esteroideos con un comportamiento completamente diferente a los anteriores. Y aquí vamos a hacer referencia particularmente a finerenone en la medida que es la que ha mostrado los diferentes estudios con beneficio renal y cardiovascular.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué lo hace diferente? La unión de la finerrinona, este receptor, al receptor mineralocorticoide, interrumpe la transcripción de los factores proinflamatorios y profibróticos y los hace de una manera independiente de la presencia o no de la aldosterona. Si lo miramos, ellos tienen vías completamente diferentes en su acción. En primer lugar, porque tiene unas propiedades estructurales diferentes, particularmente a la espironolactona y a la eplerenona, que son los esteroideos conocidos. Y es que es un antagonista voluminoso. De alguna manera podemos decir que logra bloquear completamente el receptor sin que se filtren por algún lado los cofactores que finalmente llevan a la transcripción. La finerrinona es adicionalmente, tiene una alta potencia por el receptor mineralocorticoide con una alta selectividad. Adicionalmente, no tiene efectos, al menos demostrados en estudios preclínicos, de penetración al sistema nervioso central. De esta manera, al tener alta selectividad, no tiene los efectos sexuales que sí tiene la espironolactona que habitualmente utilizamos, particularmente la ginecomastia. Por el otro lado, en la medida en que no tiene metabolitos y que tiene una vida media corta, la hipercalemia no representa un problema como si lo hace la espironolactona. De esta manera, el paciente que logra hacer algo de hipercalemia, podemos hacer intervenciones dietéticas con restricciones de algunos elementos, pero la sola suspensión al no tener metabolitos permite que se resuelva rápidamente. De otro lado, el hecho de que tenga este receptor una participación de la misma manera en el corazón y en el riñón hace que la concentración de todos estos fenómenos hemodinámicos y cardíacos y sobre el riñón los hagan diferentes. La espironolactona se concentra 6 veces más en el riñón frente a lo que lo hace la finerrinona. Adicionalmente, y como les decía, independiente de la presencia de aldosterona o no, la finerrinona tiene un efecto antiinflamatorio y antifibrótico que no tendrían los otros en todas las condiciones. Sabemos que en presencia de aldosterona, obviamente ambos van a tener una acción antifibrótica y antiinflamatoria. Obviamente mucho más potente y eficaz la de la finerrinona. Sin embargo, en ausencia de aldosterona, la eplerenona y la espironolactona pueden permitir la adhesión de algunos de los cofactores, permitiendo que se desencadenen algunos fenómenos inflamatorios, lo que no pasa con la finerrinona. Y aquí lo podemos mirar. Cuando nosotros miramos la finerrinona, tiene una alta selectividad por el receptor, lo que hace que no se vaya a pegar a otros sitios y no permite la unión de los cofactores, que finalmente es lo que lleva a la transcripción de genes proinflamatorios y profibróticos. Contrario a lo que pasa con la espironolactona, que en la medida en que tiene baja selectividad, que además se pega a otros receptores como el de los estrógenos y da como resultado efectos secundarios como la ginecomastia, él sí permite que algunos cofactores se peguen a todo este complejo y haya transcripción de genes con acción proinflamatoria y profibrótica. De esta manera, el antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, a pesar de mantener la acción homeostática a nivel renal, va a evitar la acción antiinflamatoria y antifibrótica en diferentes puntos: podocitos, células mesangiales, los macrófagos que están en el mesangio. Igualmente, a nivel de corazón y vasos sanguíneos, va a tener una acción antiinflamatoria y antifibrótica que nos va a favorecer o a retardar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Y esto desde el punto de vista funcional, que es lo que más enamora del tratamiento de estos productos, conocer cómo funcionan y hacia dónde van. Pero miremos qué ha dicho la literatura. Todo esto tan bonito sí se ha visto. Fundamentalmente se han presentado 2 estudios. El uno es
el estudio Fidelio y el otro el estudio Fígaro, el primero sobre todo dirigido a ver los efectos sobre la enfermedad renal y el segundo dirigido hacia la enfermedad cardiovascular. O sea, el primero con sus metas renales, el segundo con metas cardiovasculares y finalmente se unen en el estudio o en una condensación que ha sido el estudio Fidelity, donde se combinan todo este grupo de pacientes. No me voy a detener en cada uno de los anteriores de manera individual, porque Fidelity nos los condensa de una manera bastante concreta. Si nosotros miramos, se intervinieron pacientes en diferentes estadios de enfermedad renal crónica, en términos generales en tasa de filtración glomerular en general por encima de 25, en pacientes con albuminurias moderadas y severas. Fundamentalmente, yo quiero que se detengan en este cuadro, porque cuando uno mira los resultados, yo creo que las imágenes valen más que las palabras. Y cuando nosotros miramos todos los resultados cardiovasculares compuestos y en general cada uno de manera individual, excepto la enfermedad cardiovascular no fatal, todos muestran una tendencia a favor de finerenone. Cuando miramos los resultados renales compuestos, de la misma manera, la tendencia se dirige a ese beneficio. Cuando miramos los resultados consolidados de los dos estudios en el estudio Fidelity, podemos mirar que tanto los resultados cardiovasculares compuestos como los resultados renales compuestos nos van a mostrar una tendencia dirigida hacia el beneficio en favor del uso del antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide. Y si lo vemos desde el punto de vista cardiovascular, vamos a tener los criterios de valoración compuestos a favor de la molécula y fundamentalmente lo que lo ha dominado es la reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y las muertes de causa cardiovascular. Por supuesto, principales causas de nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Desde el punto de vista de la valoración de los criterios renales, vamos a mirar que excepto por las causas de muerte renal, esto relacionado con pacientes que requirieron diálisis y no se intervinieron, todos los demás resultados se dieron en favor de la molécula y ustedes pueden ver los mismos. Esto es disminución especialmente en la progresión hacia la enfermedad renal crónica. Ahora, cuando miramos estos grupos de pacientes, todo esto sucede independiente de la tasa de filtración glomerular del paciente, independiente de las tasas de pérdida de albuminuria en relación albuminuria-creatinuria e igualmente independiente de si los pacientes estaban utilizando adicionalmente un inhibidor de la SGLT2 o un agonista de la GLP1. Algo que no podemos olvidar, ya sabemos que la progresión de la albuminuria es un factor de riesgo cardiovascular y sabemos que reducir la albuminuria reduce el riesgo cardiovascular. Esto es para mostrarles cómo en estos estudios se pudo encontrar una reducción hasta en el 30% de la albuminuria en los pacientes dentro del estudio. Un punto importante y que ha sido el temor de muchos es que los riesgos de efectos secundarios son bajos. ¿Qué nos dicen las guías? Cuando revisamos el draft de KDIGO, esperemos una publicación definitiva prontamente, ya nos sugieren el uso del antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, que se le haya demostrado el beneficio renal o cardiovascular. Por supuesto, aquí tenemos la finerenona para pacientes con tasas de filtración glomerular por encima de 25 mililitros por minuto. Por supuesto, ellos hacen énfasis en que garanticemos que el paciente ya no tenga una hipercalemia y que podamos nosotros haber utilizado las dosis máximas toleradas para el paciente con el bloqueo RAS. ¿Qué tenemos? Igualmente caliente y que acaba de salir, es un adendum de la Sociedad Americana de Diabetes, donde
explícitamente nos están diciendo, para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica tratadas con dosis máximas tolerables de IECAS o ARA2, la adición de finerenona debe ser considerada para mejorar los desenlaces cardiovasculares y reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. De esta manera nos están hablando y nos están enfatizando que es una recomendación A y que hacia allá se va a dirigir el uso de este producto. Por supuesto, hay otros estudios, no voy a hacer referencia a ellos, como es el antagonista del receptor de la endotelina, en la medida en que en todos los últimos reportes, ni la ADA ni CADIGO los han incluidos ni siquiera como una parte en proyecto para ser incluidos en el paciente con enfermedad renal diabética. ¿Qué tenemos entonces en conclusión? La enfermedad renal diabética es la causa principal de la enfermedad renal crónica. Muchos de estos pacientes mueren antes de llegar a una terapia de sustitución renal. Es una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial y que pese a las bases del manejo, las modificaciones en el estilo de vida que a muchos se les están olvidando y hay que retomarlas, y las actuales intervenciones, no solo los IECAS y los ARA2, sino el ISGLT2 como una droga de primera línea, continúa existiendo un alto riesgo residual con eventos cardiovasculares y progresiones a la enfermedad renal crónica. De esta manera, nuevos pilares en el manejo, como son los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, la finerenona, han mostrado una significativa diferencia frente a los esteroideos con beneficios cardiorrenales en el manejo del paciente con enfermedad renal diabética. Muchas gracias.